Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cruel hallazgo de una mujer sin vida en un congelador. Llega Green Thursday a KOOYMAN este 27 de noviembre. Sigue la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos. Secta ultraortodoxa tenía 26 personas secuestradas. Un perrito fue rescatado de una maleta. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Empezamos con un lamentable hecho que sacudió en nuestra isla durante este fin de semana. Las autoridades, tanto el cuerpo policial, el cuerpo de forenses y los detectives, hicieron una investigación debido a que el cuerpo de una mujer fue encontrado al interior de un congelador. Toda la investigación se está desarrollando en donde, al parecer, la persona que estaría detrás de este hecho sería la que vivía con ella. No solamente la investigación data después de que los colegas del trabajo ya hace algunos días habían sentido la falta de esta mujer que no se había presentado en el trabajo. El sábado, en horas de la mañana, el cuerpo policial cerró una calle en el área de Solito con una cinta en donde se habría recibido información sobre un caso serio, lamentable de una mujer muerta. Al llegar los investigadores se encontraron con un escenario cruel y cerraron completamente la casa para que nadie que no fuera del equipo de investigación o de las autoridades competentes entrara. El fiscal del Ministerio Público y el alto comisionado también se presentaron para ponerse al tanto de este cruel y lamentable caso. Una situación difícil, un asesinato que cuesta imaginar cómo pudieron quitarle la vida a una mujer, aunque las autoridades en su momento no querían confirmar, y luego colocarla en pedazos dentro de un congelador. En el lugar era difícil creer que alguien pudiera tener el corazón para cometer un acto tan cruel contra una mujer de edad avanzada. No se puede descartar cuántos días llevaba muerta la mujer debido a que fue encontrada dentro del congelador encendido. Sus colegas notaron su ausencia hace algunos días en el trabajo, lo que hizo que personas fueran a la casa para ver cómo estaba. Al no encontrar a la señora, dieron la alarma a las autoridades, quienes forzaron la entrada y encontraron este cruel escenario. El caso está bajo investigación. Hasta altas horas de la noche, las autoridades permanecieron en la casa para investigar y confiscar todo lo necesario. Incluso un auto fue llevado como evidencia. Durante la mañana se realizó un examen forense en el hospital, a donde llevaron un vehículo bajo custodia policial para continuar con la investigación. No se descarta que el sospechoso aún esté en Aruba o que quizá haya abandonado el lugar, ya que según la información, el hombre que vivía con la mujer no estaba bien en su razonamiento. Los vecinos también notaron la ausencia de la señora y sabían quién era la persona que vivía en la casa con ella. Quedaron en shock por lo sucedido. Ellos dieron sus declaraciones completas a las autoridades y, según los residentes, temen que el sospechoso ya no se encuentra en Aruba. Indicaron también que la señora era de origen dominicano. Recientemente el Hospital Horacio Ouduber dio a conocer quién se convirtió en la empleada del mes de octubre, y en esta oportunidad Leticia, una mujer, una enfermera, la cual trabaja en el departamento de pediatría, y gracias a su profesionalismo, pero también al amor inalcanzable por parte no solamente de ella hacia los niños, pero también de sus colegas, así fue nombrada como la empleada del mes. A mí me gusta mi trabajo como kinderverpleegkundige sobre esta tarea de cuida y el bienestar de baby, mucha adolescente, y también para de una sostén en familia para este momento difícil, complicado. A mí Leticia González, Hospital Sempertei. Trabajo arriba kinderadelen variado. Sobranos desde baby prematuro de 30 a 32 semanas con muchos adolescentes de 16 a 17 años. Está hobby variado, también implica hobby creatividad y inca juega en trabajo, está hobby leg y así bota purva quita un tiki miedo para muchos para por trabajar de cunan.
O sea, y ese está un trabajo no divo solo, sino de full departamento, desde fooding assistant, colega assistant, mi otro colega tour, está un teamwork para sobre todo por así que experiencia de mucha, siente confortable, va por llega de allí, va por así por trabajo, dice pues toma un temperatura, de un remedio, entonces está un teamwork, mister está samenwerken goed para por así turbo trabajo. Siempre tú está para ayudar a otro. El día que me llega, pasaba más bien de España, tiene otra cultura, otro idioma, otra manera de trabajar. Entonces, abrí mi mano para mí, acompañarme, va a misa, entonces de turcos ayudarme. Entonces, si me está aquí como empleado de Luna, está aquí para mi team. Para que we worden nominaal door de afdeling. Voor de empleado de Luna die oktober. We worden geaccepteerd. Masha pas bien. Dank je. Wow. Un hobby impactante, en verdad pasó a mí no piensa que me tengo que salir empleado de Luna, nada, gané mi hobby bon, pasar a avisar por vestir también de una noticia, además pensate algo de un bonus, alguna cosa así, ¿no? Entonces ahora visto que tiene un empleado de Luna arriba, no saben que no tiene hobby, años sin sacar un, y está a mí me queda eso. Ya están allá llama mi familia de España, está presente vía videollamada, hobby bon, hobby leg, o sea, te siente apoyo de vos colega, ¿no? Lidi é uma pessoa que é responsável dedicando ao seu trabalho, o nosso papel de nosso papel de perseverança, uma pessoa que sabe começar mesmo para seguir crescer em sua carreira profissional e aceita para onde está hoje e nós estamos super proud de. Hopi agradecida a mi team que ha nominado y que pensado arriba a mí, para sobre decirme que el valor de mi trabajo está importante, entonces mi hopi arropa para nada, so gracias. Agradecimiento siempre. Cambiando de tema, este próximo 27 de noviembre, una vez más, llega el Green Thursday a KOOYMAN. No solamente tendremos el 20% de descuento en todo lo que quepa en la caja verde, pero también de 5 a 7 de la noche tendremos entretenimiento para toda la familia. Y Aruba se alista para uno de los días más esperados en KOOYMAN Aruba, pues llega el Green Thursday este 27 de noviembre. Estas son las cajas plegables que participan en este Green Thursday y recibirán al momento de ingresar a KOOYMAN. Sí, este año vamos a tener otra vez nuestro famoso Green Thursday, donde de 7 de la mañana a 7 de la noche, el jueves 27 de noviembre, todo lo que puedas meter en esta caja ese día va a obtener un 20% de descuento. Es un día especial en el que van a poder disfrutar grandes y chicos porque tendremos diversión para todos. Después de todas las compras que puedes hacer en todo el día con tu 20% de descuento, también de 5 a 7 de la noche vamos a tener ambiente, vamos a tener entretenimiento para toda la familia con gaita auténtico. Si están pensando cambiar, renovar, pues esta es la fecha especial para que aprovechen de su 20%. Vamos a tener también la presencia de Santa Claus para que así todos se puedan tomar fotos con Santa. Vamos a tener un photo booth, va a estar Fun Miles con su rueda de la fortuna para que así puedan girar y ganar premios. Si necesitas decorar tu hogar, este día es el ideal. Va a estar también Bison con sus expertos y su mascota. Y así tendremos un día lleno de entretenimiento y además muchos descuentos para que así puedan aprovechar y comprar todo lo que les falte para este fin de año, para arreglar casa, pero también para decorar para la época de Navidad. Recuerden todos los artículos que quepan en la caja plegable. Así que la mayoría de nuestros productos de la tienda que te quepan en tu caja llevan el 20%. Para más información, visite la página web para conocer términos y condiciones www.kooymanbv.com. ¡Te esperamos!
Así que están todos súper invitados para que vengan este 27 de noviembre de 7 de la mañana a 7 de la noche, los descuentos, 20% de descuento, todo lo que te quepa en la caja. Pero además recuerden que de 5 a 7 tenemos entretenimiento, música y mucho ambiente para toda la familia. Y empezamos nuestra ronda internacional con la tensión que sigue viviéndose entre los Estados Unidos y Venezuela después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara nuevas medidas que van a estar afectando no solamente el cielo allí en Venezuela, pero también muchas aerolíneas han decidido no operar los vuelos que podrían estar pasando por Venezuela debido a las medidas que fueron anunciadas. Al menos 6 aerolíneas internacionales con conexión con Venezuela suspendieron sus actividades de manera temporal y hasta nuevo aviso, según reportó la agencia de noticias Reuters. Entre estas aerolíneas podemos mencionarle la brasileña GOL, la colombiana Avianca, Latam, Caribbean, la española Iberia y también TAP Air Portugal. Algunas de ellas mantuvieron sus vuelos hoy, como es el caso de Iberia. En el caso de TAP Air Portugal ya pues no realizó su vuelo previsto para este sábado. Esto ocurrió luego de que la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos advirtiera sobre el riesgo potencial que consideran implica en este momento sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Esto se refiere a un momento en el cual pues ya sumamos más de 3 meses de tensiones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela luego del despliegue ordenado por Washington en el Mar Caribe, argumentando que están impulsando una lucha contra el narcotráfico para frenar el envío de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Esto contempla incluso la presencia del portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del mundo en aguas del Caribe. Todo esto ha sido percibido por Venezuela como una amenaza por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, que asegura que lo que se está buscando de fondo es un cambio de régimen. En las últimas horas, la última semana más bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho al menos 4 llamados al diálogo con Nicolás Maduro, ante lo cual pues Maduro ha asegurado que está dispuesto a conversaciones cara a cara con el líder de la Casa Blanca. Sin embargo, pues no hay ni una fecha ni una agenda para estas conversaciones y el despliegue militar se mantiene. Y ante esta información, la aeronáutica civil de distintos países pues ha notado que estas cancelaciones de los vuelos han afectado también a los pasajeros. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, muchos ciudadanos venezolanos se han visto afectados por esta medida. Vine para acá, no me dieron respuesta, ahora me están mandando otra vez para allá y estamos ahí, pues una reserva o que me paguen un hotel porque me quieren mandar para el 9 de diciembre. Son 16 días más. Y no, es como todo, no hay dinero para coste ese gasto de 16 días. La aerolínea nos dice que ya no hay como cupos para reubicarnos y que la opción que nos dan es que compremos un vuelo, digamos, a otro destino con otra escala, pero nada. No hay solución, dice que su alianza ya fue cubierta y no tienen cupo para la alianza, así que no tiene nada que hacer para nosotros, que tenemos que resolver nuestra cuenta. Que lo que podemos hacer, pueden hacer únicamente es regresarnos el dinero del último tramo y tal vez un día de hospedaje, no más. Y vean esta impactante noticia. En las últimas horas, los policías en Medellín, en Colombia, detectaron a una secta ultraortodoxa que se encontraba allí, al parecer, y tendría 26 personas secuestradas, entre ellos algunos niños menores de edad americanos, y por ese motivo se abrió una investigación para poder corroborar qué fue lo que ocurrió. Este es el momento en el que tropas del Grupo Gaula Militar Oriente de la 4ª Brigada del Ejército ingresan a un hotel del municipio de Yarumal en Antioquia, donde se encontraban 26 personas de la secta judía ultraortodoxa, Leptaor, que ha enfrentado en varios países graves acusaciones de secuestro, delitos sexuales, abuso infantil y tráfico de personas.
Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también participaron en el operativo, determinaron que 17 de las 26 personas son menores de edad y 5 tienen nacionalidad estadounidense y eran buscados por la Interpol en cerca de 200 países del mundo. Las autoridades investigan cómo llegaron estos 5 niños norteamericanos al país y por qué estaban en poder de esta secta, teniendo en cuenta que uno de ellos solo tiene 1 año de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está bajo su vigilancia en este momento. Durante un mes las autoridades realizaron el seguimiento de esta secta aquí en Colombia. LLEGA es una secta judía fundada en Israel y que consta de 200 miembros en el mundo. Han sido procesados en diferentes partes por delitos como abuso sexual infantil, pedofilia y trata de personas. Actualmente varios líderes de esta secta, LLEGA, son procesados en Guatemala por varios delitos relacionados con tráfico de menores de edad. En las últimas horas, 14 integrantes de una red delincuencial fueron detenidos por parte de las autoridades en el Perú, quienes no solamente llevarían a cabo extorsiones, secuestros y demás. Según lo que han señalado, esto al parecer, la principal persona que estaría detrás de esta banda delincuencial se encuentra privado de la libertad. Sin embargo, tenía todas estas personas que también estaban trabajando en la organización. Cayeron en la madrugada durante un mega operativo contra los remanentes de los injertos del Cono Norte, la peligrosa banda criminal de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, actualmente recluido en Paraguay. En la operación realizada por la policía y la fiscalía, fueron detenidos 14 miembros de esta banda, que según las investigaciones, aún alimentaba de dinero al Monstruo. La operación incluyó allanamientos a 23 viviendas y la intervención de 14 celdas en Lima y Loreto. Una organización criminal muy conocida, los injertos del norte, pero esta ocasión a los remanentes, a los despiadados del norte, cuentas receptoras y aquellos que manejan el dinero y la economía ilícita de esta organización criminal. Sobre el allanamiento ejecutado en prisiones, el coronel de la Policía Nacional, Eric Ángeles Fuentes, jefe de la División de Alta Complejidad, indicó que se continúan con actividades delictivas. Hasta el momento se vienen incautando equipos telefónicos, tarjetas de diferentes entidades bancarias, chips y asimismo manuscritos conteniendo números telefónicos. De acuerdo con las indagaciones fiscales, esta organización criminal habría operado desde el año 2022, consolidando su presencia en la zona norte de Lima. La red delictiva se dedicaría principalmente al cobro de cupos. En el Ecuador se está viviendo una situación bastante compleja por parte de privados de libertad que están sufriendo de tuberculosis. Según lo que indican los familiares de muchos de estos privados de libertad, algunos lamentablemente hasta han perdido la vida. La mañana de este miércoles, afuera de la penitenciaría del Litoral, en el kilómetro 16.5 de la vía Guayaquil-Daule, se vivía un drama paralelo al que ocurre tras los muros. Varios familiares llegaron con fotos, diagnósticos y recortes médicos en mano para preguntar si entre los presos fallecidos estaban sus seres queridos enfermos de tuberculosis. Eso vengo a ver y ya me dijeron que sí, que está vivo. Con mi hijo dice que hablaba ayer, pero no se sabe verdad o mentira porque se toman el nombre aquí adentro para seguir explotando a la gente. También llegó Alexandra Bautista, buscaba saber si su segundo sobrino había muerto por la misma enfermedad que le arrebató al primero meses atrás. ¿Cómo sabe que no le dan medicina? ¿Cómo sabe? Por el estado en que ellos están, pues si ya no se pueden ni parar de la cama. ¿Usted ha intentado llevarle medicinas? Yo he intentado, yo he hecho bastantes peticiones, he intentado medicinas, pero lamentablemente de esa puerta por allá no se puede pasar. Afuera de este reclusorio no había información oficial, pero Ecuavisa accedió a los reportes que determinan que los fallecidos eran hombres entre 19 y 49 años. No tenían signos de violencia, sin embargo una fuente de medicina legal confirmó que todos los cuerpos que llegaron a la morgue presentaban una delgadez extrema, muy similar a la que suele observarse en las personas que sufren de desnutrición crónica. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pascua llena con alegría, y
Feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Aruba Airport, pagota pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la titita me lo batía. En porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway pa' felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que indican muchos expertos, el cáncer de pulmón sigue afectando a más y más personas en distintas edades. Sin embargo, ¿cuáles son las complicaciones? Pero también, ¿cuál podría ser también el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que se inicia como una proliferación de células en los pulmones. Este puede aparecer en un solo pulmón o en ambos. Existen dos tipos, el de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas. Claro, de hecho, cáncer de pulmón es el número 1 mundialmente y de Estados Unidos en mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. En Puerto Rico hace el tercer lugar en hombres y quinto lugar en mujeres, pero realmente gran parte se debe a la falta de diagnóstico como tal, debe haber mucho más. Aunque mayormente se ve pasados los 55 años de edad, puede ocurrir a cualquier edad y el mayor factor de riesgo es el fumar, ya sea cigarrillo o tabaco. Sí le puede dar este cáncer de pulmón a cualquier edad. Yo tengo pacientes de sub-20, 30 años que tienen cáncer de pulmón, igual a los no fumadores que también pueden padecer de esta enfermedad, pero cuando mayor se ve es al paciente fumador en estos rangos de edades. Por lo general, el cáncer de pulmón no causa síntomas al principio. Estos suelen presentarse cuando la enfermedad está en etapa avanzada y puede incluir una tos con sangre, dolor en el pecho, ronquera, falta de aire y sibilancia. Ahora, para su diagnóstico, el Hospital Oncológico cuenta con un robot que les permite realizar una broncoscopía mínimamente invasiva. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven argentina que allí se recibió como médico. Sin embargo, la celebración por poco termina en tragedia. En San Miguel de Tucumán, en Argentina, la celebración por la graduación de un joven médico dio un vuelco inesperado y se transformó en un fenómeno viral. Agustín acababa de recibirse en la Facultad de Medicina y decidió compartir la alegría del logro con sus seres queridos. El festejo incluyó el tradicional cartel cuadrado con su nombre y profesión, rodeado de amigos y familiares que lo acompañaban, mientras le arrojaban distintos objetos, en una escena habitual que en los actos de colación universitarios ocurren en Argentina. Lo que comenzó como una celebración común, rápidamente se desvió hacia la preocupación cuando Agustín, descalzo y visiblemente emocionado, salió corriendo por la vereda para continuar con los festejos. En este trayecto, un charco de agua oculto en la calle se cruzó en su camino y provocó que se resbalara violentamente. El golpe lo recibió en la parte posterior de la cabeza, justo en la nuca, y las imágenes mostraron el impacto que sufrió, generando alarma entre los presentes. En el video puede leerse una leyenda que sintetiza el dramatismo. La recibida casi termina en velorio. La grabación, que iba a documentar la alegría de Agustín, terminó captando también el riesgo inesperado y el desenlace que nadie había previsto.
Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean la historia de una joven que al parecer dejó prendido un saumerio y esto le quemó su casa por completo. Y no solamente sus enseres y todo lo que había al interior, pero también sus equipos de trabajo. Un accidente doméstico alteró la vida de una usuaria en TikTok cuando, por un descuido con un saumerio, provocó un incendio que destruyó por completo su vivienda y su material de trabajo. En la grabación, la mujer explicó que el incendio comenzó tras olvidar un saumerio encendido, lo que permitió que las llamas consumieran toda la casa. La afectada detalló que el siniestro no solo arrasó con el espacio donde vivía junto a su familia, sino que también acabó con las herramientas esenciales de su trabajo. Las imágenes difundidas en la plataforma muestran el alcance de los daños. Monitores, una cámara, paredes y otros objetos quedaron completamente destruidos. En el video, la usuaria aparece con las manos ennegrecidas, una muestra directa de las consecuencias de los materiales y personales del incendio. Además, relató que junto a su familia retiraba los objetos dañados para limpiar y organizar el espacio en un esfuerzo por recuperar algo de normalidad tras la pérdida total. El relato de la tragedia compartido en un video se volvió viral. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del próximo pop-up de SIGUE que va a ser este 29 de noviembre. Pop-up en SIGUE en Eagle. Este sábado 29 de noviembre, SIGUE abrirá sus puertas para todos los pensionados o futuros pensionados de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la sucursal principal en Eagle. Allí podrán recibir información sobre cómo solicitar la pensión, guía para descargar y usar el app Mi Pensión, uso del calculador de pensión, orientación sobre los kioscos de SIGUE, obtener su número de AOV y todo lo que necesita saber sobre su AOV o AOV. Todo el equipo de SIGUE estará presente para responder preguntas y orientarlos paso a paso. Se le invita a la comunidad a aprovechar de esta gran oportunidad para conocer los beneficios, aclarar dudas y prepararse para un futuro más seguro y tranquilo. Los esperamos en SIGUE en Eagle para una mañana informativa, accesible y dedicada completamente a ti. Y si de historias de animalitos y mascotas se tratan, les presentamos esta historia de un perrito que fue encontrado y rescatado, pues había sido dejado en una maleta al lado de un basurero. Gracias a la rápida acción de varias personas, lograron rescatarlo. Ramón, un cachorro que apenas tiene 9 meses, se ha convertido en protagonista viral y ha conmovido profundamente a quienes le han conocido. El hallazgo se produjo de una forma inesperada. Un joven trabajador callejero detectó una maleta cerrada junto a un contenedor de basura. La sospecha de que podía contener ropa u objetos dejó paso a la incredulidad cuando al abrirla encontró en su interior a un perro indefenso, confinado sin posibilidad de escapar. El animal había sido aislado y descartado como si fuera un simple desecho. Ante esta escena sobrecogedora, Maite y Facu, una pareja que fue testigo del momento, no dudó en intervenir. Se unieron al joven y juntos movilizaron a varios vecinos para prestar asistencia. Gracias a la acción decidida de este grupo, Ramón pudo ser rescatado a tiempo. Se trató de un esfuerzo comunitario que, más allá de la angustia inicial, permitió que el cachorro tuviera una segunda oportunidad, alejándolo de un destino de sufrimiento y abandono. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.